está en el estudio el canciller Jorge Forí. Con él vamos a hablar de la vasta crisis que hay en Venezuela, crisis económica, humanitaria, política, social y de las decisiones que han tomado un grupo de países y en especial también la Argentina. También vamos a hablar con el canciller del viaje que van a hacer con el presidente y la ministra también de Seguridad, Patricia Bullrich, pasado mañana a Brasilia. Es la primera vez que el presidente Macri se va a reunir con el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Pero vamos a empezar con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y hablando de Bolsonaro, le quisiera hacer primero una pregunta más personal que política. ¿Qué siente, qué piensa cuando la comparan con Bolsonaro? En primer lugar, lo que siento es que siempre es como que nos tiramos a menos, ¿no? Porque nosotros acá en la Argentina, hace 3 años decidimos un cambio muy fuerte en seguridad, en la lucha contra el narcotráfico, y es una decisión del presidente argentino, de nuestro presidente Mauricio Macri, y de golpe aparece Bolsonaro, que hace 3 años no era una persona ni siquiera conocida, ni siquiera estaba en el horizonte político de Brasil, y nosotros nos parecemos a ellos. En realidad, me parece que todo lo que hemos hecho en la lucha contra el narcotráfico hoy está visto en Europa, en Estados Unidos, en nuestros países vecinos como un ejemplo a seguir. Me parece que en eso nosotros tenemos mucho para decir. Inclusive hablando hace 2 días con Sergio Moro, él me decía, bueno, ustedes están teniendo una buena experiencia, queremos que la compartan. Así que yo invertiría un poquito los términos. ¿Usted lo conoce a Sergio Moro, que fue juez, el famoso juez que le destapó el lavallato y puso Lo conozco preso de una manera social porque el año pasado estuvo acá y el Colegio de Abogados de Buenos Aires me invitó a una cena bastante chica, interesante, donde se discutió, él contó su experiencia, pero bueno, así no creo que recuerde cada una de las personas que estaban ahí en ese momento. Así que lo conozco, bueno, pero lo he visto actuar, que también es importante, porque también es uno de los temas, la transparencia hacia el futuro de nuestros países, ¿no? No solamente la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra el crimen organizado, sino también otra forma de crimen organizado es la corrupción. Claro. Otra pregunta en este territorio más personal que político, y después entramos a la seguridad. ¿Querría ser, le gustaría ser candidata a vicepresidenta de Macri? La verdad que estoy muy sorprendida que haya salido un tema así, cuando nunca nadie me dijo nada, ni el presidente, ni nadie del gabinete, ni absolutamente nadie me lo comentó, y de golpe empezó como a... No, pero es que subían las encuestas, pues. A surgir el comentario, y a ver, por un lado yo lo que siento es que el lugar donde estoy como ministra de Seguridad es un lugar que falta mucho por hacer, muchísimo. Y cuando uno deja una gestión en un primer término, quiere seguirla. Por otro lado, yo creo que las decisiones que tome el presidente tienen que ver sobre todo con cómo él puede pensar o perfilar qué es lo que es mejor para Cambiemos. En ese sentido, yo estoy a disposición. No puedo decir que no, pero estoy a disposición. Tampoco estoy diciendo sí me gustaría. Estoy a disposición de lo que el presidente decida, por supuesto. Pero hasta ahora, como estoy comentando, lo que me da risa es que comento un comentario. Comento comentarios. Comenta lo que publican los periodistas. Comento comentarios. Entonces es una situación un poco incómoda, porque, digamos, es como, bueno, un chisme que va saliendo por todos lados, pero que... Ahora, eso tiene que ver con el crecimiento suyo en las encuestas. ¿A qué lo atribuye? Yo lo que creo es que lo que ha crecido es una decisión del presidente Macri de cambiar a fondo la política de seguridad, cambiando un paradigma que en la Argentina había dominado el escenario político de la Argentina durante muchos años. Inclusive le diría que hasta antes de Cristina Fernández de Kirchner y de Kirchner. El escenario que nosotros cambiamos es el fin
del modelo zaffaroniano, ¿no? Que es el fin de la idea de que el centro es el victimario, que es el que tiene que tener más derechos, que es el que sobre el que hay que vanagloriar como una víctima del sistema, y todos los que verdaderamente son víctimas del sistema, las víctimas, la ciudadanía que sufre, la que pierde, la que tiene que invertir más porque tiene que poner rejas en su casa, la que tiene que poner seguridad privada porque tiene miedo al robo, tiene miedo a que la maten. Entonces, toda esa sociedad estaba totalmente dejada de lado. Y lo peor de todo es que lo que más dejado de lado estaba era la fuerza de seguridad. Es decir, se las quería dejar como en la dictadura. Ustedes son la escoria de la sociedad y las vamos a dejar ahí. Entonces, es como un poco loco, ¿no? Que un país le dé armas a una persona. Hacer una pregunta sobre eso. ¿Usted cree que en la sociedad, una cosa es la dirigencia política y los dirigentes sociales, que en la sociedad sigue habiendo desconfianza con respecto a las fuerzas de seguridad? Yo creo que nosotros estamos construyendo la confianza en base a que la confianza no es un cheque en blanco, sino que la confianza es a construir fuerzas de seguridad que respondan a la sociedad y que resistan el elemento corruptor más brutal que hoy tiene la inseguridad, que es el dinero del narcotráfico. Hay que resistir eso, hay que lograr, digamos, construir una ética de la función que se realiza. ¿Eso se ha conseguido? Bueno, es un avance. Yo le diría que todos los días damos un paso. Decir hoy que estamos 100% liberados de eso sería una ingenuidad de mi parte. Pero ¿usted cree que vamos hoy hay en un ese mayor camino? Control sobre la penetración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad? Absolutamente. Y lo primero es porque nosotros hemos dado el ejemplo. Porque la dirigencia política tiene que saber que para exigir debe exigirse. No solo hay que ser, sino parecer. Es decir, es muy importante que la dirigencia política no sea cómplice de la corrupción. Si uno es cómplice de la corrupción, tiene baja autoridad moral para exigir. Para exigir uno tiene que ser capaz de mostrar una conducta de total y absoluta transparencia. Y después demostrar qué significa dignificar una función. Porque yo le estaba haciendo un razonamiento que es para mí el siguiente. Yo le doy un arma a una persona, la mando a una escuela, invierto plata en esa persona y después le digo, pero usted no sirve para nada. Es un estado de locos. Claro. Entonces, si yo invierto en esta persona, le doy un arma, entonces después le digo, sí, usted sirve. Usted tiene que cuidar a la gente, usted no puede corromperse, usted tiene que... Es decir, le tengo que dar pautas. Y esas pautas las tengo que cumplir nuestro gobierno, tiene que ser el primero que el Estado es el primero que las tiene que cumplir. Nosotros, los jueces, todos. Entonces, ese cambio de paradigma lo que hizo fue que acumulativamente la sociedad fuera evaluando la política de lucha contra el narcotráfico del presidente Macri como una política sin dobleces, sin miedos, sin miedo al qué dirán. ¿Qué dirán los que siempre nos critican? ¿Qué dirán cuando decimos que tiene que haber un régimen penal juvenil? Sin miedo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos. Y creo que eso es lo que le ha dado a nuestra política de lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y de seguridad, la legitimación de nuestros votantes. El hecho de que acá hay una demostración de que uno, si es consecuente, puede cambiar una cultura y un paradigma paso a paso. No todo está cambiado, pero estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 3 años. ¿Por qué hay que bajar la imputabilidad de los menores a 15 años? Porque esta es un debate que se ha dado muy intenso, sí. Y inclusive hay sectores de la oposición que se oponen. Me gustaría escuchar de su boca qué es lo que justifica bajar la imputabilidad de los menores. En primer lugar, el régimen que nosotros hemos presentado tiene 2 aristas. Desde la perspectiva penal se baja la imputabilidad a los 15 años para delitos graves.
pero desde la perspectiva de la contención se genera un régimen de penas alternativas, de restauración, de devolución de lo robado, desde cualquier edad. Porque esto es educación. Si un chico roba a los 12 años y se va a su casa como si no hubiera pasado nada y se ríe y da lo mismo robar que no robar, yo no puedo construir reglas de convivencia porque para ese chico esa regla de convivencia es inexistente. Entonces hemos construido un régimen muy inteligente donde lo que se hace es poner pautas muy claras donde van desde la restauración a modelos alternativos, a que los chicos tengan que terminar el secundario, a que tengan que tener recibir una terapia. Déjeme hacer una pregunta. Supongo que si van presos no van a ir a una cárcel común, ¿no? No. Porque esa es una escuela de delito. No, porque la idea que nosotros tenemos es que esto es Giuliani. ¿Cuál era la teoría de Giuliani? Que fue muy exitosa. Si yo tomo al menor, al chico, cuando comete su primera infracción, su primer delito, yo lo que hago es impedir que ese chico siga su carrera delictual. Muchas veces dicen, son pocos los jóvenes. Primero, no son tan pocos. Pero si uno los agarra más jóvenes, impide que a los 18 años estén matando a alguien. O se estén matando a ellos mismos por el control de la droga. Entonces, la posibilidad de una fórmula muy importante en política criminal es tener menos delincuentes y no más presos. Claro. Digamos, si yo logro que la sociedad, digamos, a partir de políticas claras, de qué tipo de orden tiene la sociedad de convivencia, yo logro que haya menos delincuentes porque logro frenarlos en sus primeras conductas delictivas y logro que no sigan en una carrera delictual y después terminar muertos o matando. Voy a tener menos delincuentes a los 18, menos delincuentes a los 19, menos delincuentes a los 20. Entonces, es muy importante, porque lo importante no es la edad, sino la idea de que si hago algo y no me pasa nada, es la construcción en ese chico de la impunidad. Pero esto es lo mismo que en una casa. Si un chico hace un desastre en una casa y los papás y la mamá y el papá no le ponen un límite, le dicen, mira, esto está bien y esto está mal, esto no se puede. Ese chico el día de mañana va a seguir y va a seguir y va a seguir. Porque siempre es la lógica, sobre todo en la adolescencia, es la lógica de cómo se construyen los límites, ¿no? Y cómo se construye el límite para que ese límite no se traspase. Y si se traspasa, tenés una consecuencia. No puede ser que si traspasás el límite no tengas consecuencia. El otro tema conflictivo es el de las pistolas Tracer. ¿Qué efectos tienen eso? Porque ha provocado mucha crítica eso también en algunos sectores. Pero el gobierno dice que no mata. Entonces, si no mata, ¿por qué provoca la crisis o la crítica? Porque la crítica es un juego argentino, ¿no? Es como un deporte. Entonces, a ver, el razonamiento es bastante simple. Hoy, en el aeropuerto de Ezeiza, ahora hay miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que tienen una 9 milímetros en su cintura. Andan alrededor de la gente, cuidando. De golpe hay una persona que dice, agarra a un chico del cuello y lo quiere secuestrar. En el medio de esa situación, una pistola, la pistola que tiene ese policía es una 9 milímetros. Es decir, que si no puede disparar porque si tira en un tumulto, claro, puede generar un daño colateral. Si tira un arma no letal, lo que hace es inmovilizar a la persona a la que le tira con el arma no letal por el tipo de situación que se genera en un lugar de conglomerados de gente. Entonces, es lógico, en lugares donde uno puede generar un daño colateral, no usar un arma mortal. Vendrán otros que estarán, porque sí, afuera del aeropuerto sí van a seguir con las 9 milímetros, porque ya es otra situación.
ya puede haber una persona que se escape con un auto, o pueden querer tomar un avión, pueden haber circunstancias Ahora, distintas. ¿por qué dicen que estas pistolas son crueles? ¿Qué crueldad tienen? No, es un efecto que lo que hace es generar que la persona se inmovilice y se... Por un digamos, golpe eléctrico. pierde, sí, pierde digamos, por unos minutos pierde la capacidad de responder, queda como inmovilizado. Pero bueno, también, digamos, peor es andar con una arma larga, no letal, pero larga, es decir, no tiene sentido. Esta está aprobada en todas las policías más importantes del mundo. Entonces, es como que en la Argentina cada cosa que queremos hacer, que lo que hace es generar y poner a nuestras fuerzas en el mismo lugar en el que están las mejores policías del mundo, nos dicen no. Bueno, nosotros queremos ir para allá y lo vamos a hacer. Además se declaró constitucional, con lo cual el debate ya está ganado. Y lo vamos a hacer y vamos a demostrar que es mucho más seguro que un arma letal en un lugar donde hay mucha gente. El otro tema es el de qué hacer, cuál es el método ideal para tratar a los extranjeros que cometen delito en el país. Bueno, son dos cosas. ¿Serían una repatriación rápida en lo que está pidiendo el gobierno? ¿Sería un proceso judicial, que cumplan condena acá y después recién se los expulsaría? ¿Cómo sería En realidad, el principio es que no queremos que entre gente que tenga antecedentes penales en sus países de origen. Bueno, pero ayer hubo un problema con un venezolano, hoy hubo un problema con 2 colombianos. Bueno, en el caso de que cometan el delito en la Argentina, uno puede firmar convenios especiales. El convenio general existente es que se pueden ir a la mitad de su condena, a su país de origen. Uno puede después dictar tratados especiales y decir, bueno, ¿por qué? Porque el principio siempre es el principio de la territorialidad, el lugar de la jurisdicción, el lugar donde se cometió el delito. Es decir, que primero tienen que cumplir la condena acá. Es el que cumple la condena, claro. La condena después, o la mitad de la condena. Claro, y después esa condena puede salir con expulsión, que es lo mejor. Entonces termina la condena o termina la mitad de la condena, decide irse a su país y ahí se lo expulsa. Y después lo que no queremos es que entre gente con antecedentes. Porque si ya han demostrado que han cometido ilícitos en sus países, bueno, no queremos que entren a la Argentina. Eso nos parece totalmente normal. Y ojalá pudiéramos firmar con países vecinos, digamos, acuerdos de mayor velocidad en ese intercambio. Ministra, ¿por qué hay tanta crueldad innecesaria en algunos delitos? Estábamos viendo, hoy se conoció un caso de una chica chiquita de 7 años que fue 11 veces apuñalada por un señor que estaba cometiendo un delito y lo reconoció. 11 veces, 11 puñaladas le dio. ¿Por qué se cometen con tanta crueldad los hechos delictivos? Bueno, ¿Está la droga en el medio? Está la droga. Está la droga. Por eso la discusión esta de que la droga no hace nada, de que la droga es una fiesta, es una mentira. La droga, puede haber gente a la que no le haga nada, pero este caso de esta chica, ya el barrio, yo no lo puedo aseverar, pero el barrio estaba comentando que era una persona que tenía problemas de droga. Entonces, la droga lo que hace es, digamos, destruir a la persona que ya es delincuente, y además de delincuente, esa persona tiene un estado mental de total y absoluto descontrol. Entonces, realmente uno ve la gravedad del tipo de delito. Por otro lado, el otro tema es que vivimos en un mundo donde todo se ve. Antes pasaban muchas cosas similares, pero uno no tenía a los 2 minutos una cámara donde veía lo que estaba pasando, ¿no? Veía las escenas. Entonces, eso también le genera, digamos, como mucha más exposición al delito, ¿no? Es decir, porque nosotros objetivamente venimos logrando una baja de los delitos, pero es como decir algo poco creíble, ¿no? Porque, digamos, lo venimos logrando,
pero cuando aparece... Pero mientras el hecho exista, va a ser difícil claro, decirles que bajó. O que... Una última pregunta, ministra. Viaja usted mañana a Brasil. ¿Hay temas de seguridad, sobre todo referidos a la triple frontera, al terrorismo, que hablar con Brasil? Sí, nosotros tenemos una agenda larga sobre los temas de tratados de extradición, tratados de antecedentes penales, intercambiar antecedentes penales. Tenemos el tema de la triple frontera, donde tenemos un trabajo de inteligencia común entre los tres países, que hemos realizado hace muy poco el caso Baracat, que era un caso realmente muy importante, ¿no? Narcoterrorismo, para decirlo de alguna manera, el caso del dinero que iba a la organización Hezbollah, que lo hicimos los tres países en conjunto. Después tenemos el mismo problema Brasil y Argentina, porque tenemos el intento de entrada permanente de droga de los países productores que tienen frontera o que son cercanos a nuestros países. Y ahí tenemos un problema común. Nosotros hemos hablado mucho con Brasil y yo, charlando el otro día con Moro por teléfono, comencé a charlar el tema de la integración de los sistemas de vigilancia inteligente que ellos tienen en la frontera y que nosotros también. Si nosotros podemos mirar simultáneamente lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en la Argentina, potenciamos muchísimo nuestros recursos. Así que es una agenda. Hay que entender, cuando uno asume el gobierno todavía no sabe muy bien dónde está parado. Hay que entender que asumieron van a ser 16 días el día que nosotros vayamos. Así que también hay que dejarlos asentarse un poco para poder tomar las agendas y seguramente a lo largo de este año uno va a poder profundizar mucho más los temas, que además muchos de ellos ya... tenemos un tema muy interesante con Brasil, que es lo que se llama la persecución en caliente. Es decir, si un delito empieza en Brasil y sigue en la Argentina, en zona de frontera, puede la policía brasilera cruzar y viceversa. Ese es un tema bien interesante. Pero hay que firmar un acuerdo, ¿no? Se firmó el primer acuerdo en el Mercosur y estuvimos todos de acuerdo. Y hoy en la agenda que llegó de Brasil está este tema, así que creo que lo vamos a poder tratar y es bien interesante. Le agradezco mucho, ministra. Muchas gracias. Después de la pausa, el canciller Jorge Forí. Bien, estoy como les decía, con el canciller Jorge Forí. Ministro, la primera pregunta que le quiero hacer es sobre... Hay dos presidentes en Venezuela en este momento. Uno es Maduro y el otro es el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. ¿Cuál de los dos presidentes reconoce la Argentina como presidente de Venezuela? La República Argentina, pero ante todo, buenas noches, Joaquín, pero la República Argentina ha sido totalmente clara que para nosotros la autoridad legítimamente constituida en Venezuela es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional fue elegida en 1995 al amparo de la Constitución que se dictó en el mandato del presidente Chávez en 1999, que cumplió con todos los pasos que estipula la Constitución de Venezuela. Este es el órgano que nosotros reconocemos como legítimo. Los otros órganos que están, el Supremo Tribunal Constitucional, la Asamblea Constituyente o el propio Maduro, están en el ejercicio de un mandato que nosotros no reconocemos porque no fue hecho de acuerdo a su propia Constitución previa. Cuando convocaron estas elecciones, debieran haberlo hecho en conjunto con la Asamblea Nacional. No lo hicieron. Debieran haber permitido observador internacional. No lo hicieron. Debiera haber habido la posibilidad de que participaran los líderes de la oposición. Estaban presos o exilados. Cuando fue el día de la votación del 20 de mayo, solo pasaban a votar quienes tenían el carné patriótico.
no se puede decir que fue una elección transparente Además, y la legítima. oposición no participó. No solo que no participó, sino que fue totalmente manejada, digamos, por el propio gobierno. Por lo tanto, no es un gobierno legítimo para nosotros. Ahora, la Argentina ha tomado no solo la decisión de desconocer la legitimidad del gobierno de Maduro, sino también otra serie de decisiones, ¿no? Creo que no... Digamos, en el Grupo de Lima hemos tomado un conjunto de medidas que son diferentes para cada país, pero, digamos, nosotros lo que hemos suspendido es el otorgamiento de visas diplomáticas u oficiales a quienes sean miembros del gobierno de Maduro. Pueden venir, tendrán que pedir visa, tendrán que consultar y nosotros decidiremos si esto procede. Teníamos un acuerdo que era previamente automático. Hemos emitido también un alerta financiero, previniendo a las empresas argentinas que quieren hacer negocios con empresas venezolanas, pero en particular con aquellas que están vinculadas al Estado venezolano. O sea, estamos tomando una cantidad de medidas que reflejan el consenso que hemos alcanzado en el Grupo de Lima. Ministro, ¿por qué todas las gestiones que se hicieron para una solución negociada de la crisis venezolana fracasaron? A ver, no hay una voluntad clara del régimen de Maduro de alcanzar una solución negociada y una salida democrática. Quieren preservarse en el poder y todas las negociaciones sucesivas con distintos grupos de amistad, que fueron más de 6, 7, todas se fueron dilatando porque era ganar tiempo. Y la verdad que han ganado una cantidad de tiempo enorme al amparo de que iba a haber una solución que nunca terminaba consolidándose. ¿Qué posibilidad hay de encontrar una solución para la crisis humanitaria, que es lo más urgente ahí? La gente no tiene para comer, no tiene remedios, se muere innecesariamente, se van, está el exilio, el éxodo venezolano, 3 millones de venezolanos afuera, no sé cuántos hay en la Argentina, pero hay... Más de 150.000. Más de 150.000. ¿Qué posibilidades hay de buscar, de enfocarse en ese aspecto del problema? El papel de Naciones Unidas es clave. Absolutamente fundamental. Es la institución del mundo multilateral que está en condiciones de declarar que estamos en una emergencia y que se necesitan abrir los canales para que llegue la asistencia humanitaria. En eso tiene que ser el secretario general quien tome una actitud enormemente proactiva y logre, con el auxilio de otros países clave a nivel mundial o a nivel en el escenario internacional, a persuadir a las autoridades que es ineludible abrir esto. De algún modo el éxodo de los venezolanos, que están, los más de 3,5 millones que han salido de Venezuela, terminan siendo como algún paliativo para la propia Venezuela, que tiene que atender menos gente porque están afuera, que se hagan cargo otros países. Eso es terrible en la historia de una nación. Esto es lo que nosotros no podemos aceptar. Y quien tiene mucho de la llave para destrabar esta llegada de asistencia humanitaria es Naciones Unidas. ¿Y qué está haciendo Naciones Unidas ahora? Naciones Unidas ha hecho algunas gestiones, las hace a nivel del ACNUR, hay algunos otros organismos, pero es una gestión plena del secretario general, política, quien abre las puertas de la asistencia humanitaria. ¿Y eso no se está haciendo? Por ahora no. Los países que la hemos pedido no hemos tenido éxito y no tenemos además los canales como para lograr que esto lo acepten. Naciones Unidas sí lo tiene. Los 12 países del Grupo de Lima, por primera vez veo en América Latina que 12 países tienen una posición común con respecto de un régimen absolutamente con todas las características de una dictadura. ¿Esto es posible por el cambio ideológico en la región o en los presidentes de la región, los gobiernos de la región, o hubiera sido de cualquier manera? A ver, creo que la flagrancia de los hechos que la conforman en una dictadura es tan terrible que aún aquellos países que en su percepción ideológica podrían tener una visión más atenuada que otros de los que estábamos en el Grupo de Lima, no pueden sino coincidir que hay una dictadura y que hay que luchar, y que la dictadura que existe en Venezuela es vergonzante para toda América Latina y vergonzante para la nación en la que cada uno de ellos está. Por eso hay cosas muy, muy importantes que tienen que ser vistas, porque hay momentos que países que en este momento todavía están dudando si hay o no una dictadura, son países que tienen una trayectoria democrática extraordinaria y que no pueden aceptar que se pueda considerar como un gobierno legítimo lo que está pasando en Venezuela. Y usted sabe de los países que hablo de nuestra... ¿Se refiere a México o a España? Hay muchos países de nuestra región que
tienen que mirar, Claro. porque son países que han defendido la democracia y han dado un ejemplo de democracia. Y no hay que ir a consultar ningún manual, Joaquín, para saber dónde hay o dónde no hay democracia. Claro. Lo que vive Venezuela, lo que vimos el domingo con una camioneta que se aproxima y se lleva aberrantemente a un líder de la oposición, estamos claros que no estamos viviendo en democracia, y todos los países de la región recordamos lo que nos pasó a cada uno de nosotros en esas etapas y sabemos reconocer exactamente lo que vive Venezuela. Entonces, esta coincidencia que hoy tienen el grupo de los 12 países tiene este sustrato de que hay un punto donde la libertad es plena, donde la democracia tiene que estar vigente, donde el respeto a los derechos humanos tiene que estar presente. Claro, los derechos humanos además no tienen fronteras, eso ya hay una doctrina. Esto ya lo habíamos establecido Claro. previamente y por eso pudimos en el Mercosur dejar de lado a Venezuela porque no estaba cumpliendo con la Carta Democrática que tiene el Mercosur, que era el compromiso de Ushuaia. Y hay otros organismos que lo debieran poder hacer, pero que no pueden por un juego de votos y el consenso. Esto va contra la gente. Por el consenso no logramos que la gente tenga medicamentos, que la gente tenga comida, que recuperen la posibilidad de luchar por su democracia. ¿Por qué? Porque tenemos que defender el mecanismo del consenso. Por favor, los organismos no son organismos para tener su propia realidad. Tienen que estar al servicio de los pueblos y los pueblos tienen claro qué es lo que es la democracia. Ministro, el otro tema es que ustedes pasado mañana van a ir, usted y el presidente, van a ir a Brasil. Por primera vez los presidentes Macri y Jair Bolsonaro se van a reunir. En la agenda me parece que hay una prioridad que es la economía, ¿o no? Todo. La verdad que es una primera visita sumamente importante. El presidente va acompañado por un grupo, como usted habló, estaba yendo la ministra de Seguridad, está yendo el ministro de Hacienda, está yendo el ministro de Defensa, está yendo el ministro de Justicia, estoy viajando yo también, el secretario de Asuntos Estratégicos. O sea, vamos para percibir, trabajar, en qué áreas tenemos que trabajar en conjunto y en todos los temas, no solamente los económicos. Es cierto que lo económico y comercial tiene una relativa preeminencia en función de los tiempos que nos toca. Estamos en un proceso negociador con la Unión Europea que tiene que tomar ciertas definiciones. ¿Es optimista sobre eso? A ver, tenemos que seguir todos. Es optimista la posibilidad de llegar a un acuerdo, tenemos que lograr definiciones y, como acaba de decir la ministra de Seguridad, Patricia, están en los primeros 16 días de gobierno, están recibiendo los dossiers, tenemos que compartir con ellos nuestra visión. Tenemos que compartir la visión del Mercosur, a ver cómo podemos hacer para que el Mercosur tenga un mayor relacionamiento externo, un relacionamiento externo que lo haga más adecuado a lo que es las corrientes de comercio internacional. Pero también tenemos que hablar de la política, tenemos que hablar de la política en sentido de la estrategia regional. Venezuela nos plantea un desafío muy concreto. Tenemos el tema de Nicaragua, tenemos el problema migratorio que los está afectando a todos en la región, porque Brasil está teniendo un impacto realmente importante en la frontera. Claro, porque ellos tienen frontera con Venezuela. La zona al sur de Venezuela está generando una cantidad de episodios que se van al ganado brasileño. Tienen toda una población que está siendo afectada por el sarampión, que Brasil no tenía sarampión y lo está teniendo como epidemia en la zona norte de su país, fruto de esta migración que llega sin medicamentos, sin alimentos, con una cantidad de carencias terribles. O sea, hay muchos temas. Tenemos que ver cómo nos vemos Brasil y Argentina en el mundo. Hemos tenido prácticamente 35 años en este diseño de la integración, porque el Mercosur no es solamente el Mercosur como la herramienta de la unión aduanera. El Mercosur fue la superación de los conflictos, como usted lo recuerda, y una forma, el lema inicial del Mercosur era juntos para crecer, que no se dice de qué manera teníamos que crecer, podríamos hacerlo de muchas maneras. Lo que queríamos era presentarnos ante el mundo. Es estar juntos. Juntos para dar una visión desde el sur hacia el mundo y crecer, hacer que nuestros países vivan mejor. O sea, 35 años después, es bueno que pensemos dónde vamos. Claro que este no va a ser el momento que vamos a decidir cómo quedó todo, pero estamos abriendo las puertas, estamos conociéndonos. El presidente va a tener la primera oportunidad de percibir al presidente Bolsonaro en persona, como a su vez el presidente Bolsonaro va a ver cómo es Macri, qué tipo de hombre es, cómo juega con sus palabras, que es una cosa sumamente importante. La diplomacia presidencial hoy tiene un valor sumamente acrecentado. Usted lo vio lo que significó durante el G20. Macri tiene un rol de líder internacional impresionante que le permite hablar
con una perfecta comodidad y en igualdad, con una cantidad de líderes internacionales. Bueno, y esto lo vamos ahora a desarrollar de a poco con ¿Usted Jair habló Bolsonaro. con el canciller brasileño ya? Ya estuve reunido en 2 oportunidades con él, lo volví a encontrar en la transmisión del mando el 1 de enero. El presidente Macri habló en 3 oportunidades entre el momento en que fue electo y ahora que llegamos a Brasil. O sea, muchos de nuestros ministros, el caso de, o sea, como contó Patricia Burris recién, ella ya ha estado en contacto con Moro. El ministro de Justicia lo conoce a Moro de otras reuniones que ellos han tenido. El ministro de Hacienda ha estado hablando con Guedes, su par. Dante Sica ha hablado con Guedes y ha hablado con Troillo, que es en realidad el que lleva la parte de comercio e industria. O sea, es imposible que un país de la envergadura que es Brasil, que es nuestro vecino, al que estamos unidos históricamente por tantos lazos, no solo históricos, geográficos, políticos, sino por nuestra economía, que nosotros no le demos una atención especialísima. Y entiendo que ellos también, porque estamos unidos por la geografía. Querramos o no, vamos a estar juntos los dos. ¿Cuál sería para usted el final ideal de la visita de mañana? Por supuesto, no hablando de la relación ideal o de los acuerdos ideales, porque eso lleva su tiempo. Empezar a trabajar juntos en todos los temas que tenemos por delante, que para nosotros, algunos de ellos, vienen de los 3 años de gestión que ya tiene la administración del presidente Macri, y que ellos empiezan a tomar, pero que tienen que ver con el relacionamiento externo del Mercosur, con la visión de cómo combatimos, por ejemplo, como lo acaba de decir Patricia Burrich, al narcotráfico, cómo seguimos el tema del delito transnacional, cómo seguimos los temas de lavado de dinero, que como usted ha visto ya le contó algunas acciones que ya se están tomando. ¿Cuál es la visión que tenemos en los organismos multilaterales? ¿Qué ejercicios en común? Nosotros tenemos algo que es fundamental en el relacionamiento con Brasil. Nosotros tenemos en uno de los pilares de nuestra relación, las relaciones en materia de energía nuclear. Los 2 países somos con capacidad nuclear. Hemos firmado uno de los documentos más importantes, que es una renuncia al uso de la fuerza nuclear, de los elementos nucleares, con fines bélicos. Somos una región que demuestra tener una actitud pacífica en algo que lo queremos usar solo para beneficio de nuestro pueblo. Y este tema es angular, no solo para Argentina y Brasil, sino para la comunidad internacional, llamemos así, del mundo nuclear, el papel que Argentina y Brasil tienen. Y esto parte de aquel día que más de 35 años atrás decidimos superar los conflictos y ponernos en una posición sin hipótesis de conflicto y sí con un esfuerzo de cooperación para crecer en todos los planos. Déjeme hacer una última pregunta. El presidente Macri venía con un importante prestigio internacional, después tuvimos la crisis cambiaria, la corrida cambiaria. Después de esa crisis, ¿el prestigio del presidente Macri siguió igual? ¿Se puso en duda en algunos sectores? No. A ver, el presidente Macri construyó, pongámosle, en los 2 años y medio, hasta la crisis de julio, un capital de una persona que tiene propuestas razonables, que tiene una capacidad de diálogo, que tiene una visión para los argentinos y para los argentinos en el mundo. Cuando llegó el momento de la crisis, como usted lo recordará, Joaquín, los grandes países, los grandes líderes, todos le dijeron, miren, no se llega a lo donde ustedes quieren ir sin pasar por alguna dificultad. Por lo tanto, presidente, usted persista. Y lo ratificaron con el apoyo en el voto en el Fondo Monetario Internacional, lo ratificaron con una cantidad de gestos que decían, miren, sabemos que el momento es difícil, pero persistan. Y cuando vinieron acá para la reunión de líderes del G20, esto quedó claramente demostrado, el aprecio y la valoración positiva que hacen de Macri como un líder que representa una región del mundo que a lo mejor no ha estado tan presente en la agenda internacional, pero que lo está a través de su figura. Y que esto es válido y que tenemos que persistir en el camino que estamos llevando adelante, que es difícil, que nos exige sacrificio a todos, inclusive hay gente que lo sufre más que otros, pero que es la única forma de llegar a una salida. Le agradezco muchísimo. Al contrario, Joaquín, a usted. Una pausa. Bueno, viejo, ojalá. Auspicio. Bien, mi amiga, mi colega Carolina Moroso, que hoy nos va a hablar
vamos a seguir con el tema Venezuela, que es el tema del que habla todo el mundo. Absolutamente, el tema del que habla todo el mundo, y es tan pero tan compleja la realidad venezolana que vale la pena repasar, porque si ya el mundo entero estaba alarmado por la asunción de Nicolás Maduro, que recordemos tuvo un rechazo a lo largo y a lo ancho del planeta, regionalmente por el Grupo de Lima, que a excepción de México dijo que no reconocía como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro y exhortaba a llamar a elecciones, pero también, por supuesto, superpotencias. Los Estados Unidos tienen una posición clara con respecto a Venezuela y la ilegitimidad del nuevo mandato de Maduro, que lo dejaría en el poder hasta 2025. 25, ¿no? sí, son 6 años. Y ya ha expresado él que hay para él revolución bolivariana para rato. Bueno, por supuesto también la Unión Europea se ha expresado al respecto. Venezuela tiene algunos aliados regionalmente. Nicaragua, Cuba. Un aliado que resultaría ¿no? que hace. Y Bolivia, y Bolivia, pero por fuera de esa. Bueno, El Salvador también, ¿no? De los pocos, de ese puñado de presidentes que fueron junto con el de Osetia del Sur, un país también reconocido por un puñado de países. Bueno, pero también una alianza estratégica, hablaba con un colega venezolano, con China y con Rusia, ¿no? Que habrá que ver cómo juega en todo este mapa de rechazos y repudios y alianzas de Venezuela con el mundo. Lo cierto es que la situación es muy, muy dramática, y después de la asunción más controvertida en la historia de Venezuela y más conflictiva, vino lo que no pensábamos que iba a venir nunca. Bueno, primero, segundo presidente, un presidente paralelo, digamos. Exactamente, ¿no? Bueno, recordás vos que hablábamos, ¿no? Siempre de esta doble asamblea que hay en Venezuela. Por un lado, la Asamblea Nacional, electa democráticamente en lo que fue quizás el último, digamos, la última elección real que tuvo Venezuela, o la última elección grande real que tuvo Venezuela, porque luego vino la Asamblea Nacional Constituyente, que es básicamente un apéndice del gobierno venezolano, ¿no? Del Poder Ejecutivo en Venezuela. Bueno, y apareció en este cuadro de situación Juan Guaidó. ¿Quién es Juan Guaidó? Juan Guaidó pertenece a Voluntad Popular. Voluntad Popular es el partido político que lidera Leopoldo López. Recuerdan, Leopoldo López es un preso político, hoy en prisión domiciliaria, que se convirtió un poco en un emblema de la persecución política en Venezuela. Por supuesto, no es el único, ¿no? La lista es larga. Digo, de hecho, ha habido hasta un concejal con una muerte muy dudosa recientemente el año pasado, el concejal Albán, después Requesens, por supuesto, Ledesma, exalcalde de Caracas, ¿no? Bueno, Juan Guaidó aparece, obviamente, con la autoridad que le confiere. Es un legislador elegido en elecciones normales. Democráticas, exactamente. Democráticas. Aparece como presidente titular de la Asamblea Nacional, digamos, la Asamblea Nacional que lidera la oposición en Venezuela. Y bueno, Juan Guaidó dice: yo puedo ser, digamos, tengo la disposición para ser presidente interino, que es un poco lo que reclaman algunas de las coaliciones de gobierno y los países del mundo, y sobre todo también regionalmente, que es que a partir de la legitimidad que sí tiene la Asamblea Nacional, convoque a elecciones libres. Para convocar a elecciones libres. Exactamente, para convocar a elecciones libres. Es una persona muy joven, una persona de 35 años, ¿no? Al igual que otros dirigentes opositores que realmente llaman la atención porque son gente muy joven, ¿no? Bueno, y por supuesto, ayer el mundo se encontraba, y vamos a verla porque realmente es increíble. Antes de ver estos tweets, le voy a pedir a la producción que alistemos el video, porque nos encontrábamos con estas imágenes. A plena luz del día, en la autopista Caracas-La Guaira, sucedía esto, ¿no? Esta detención por parte de un comando del SEBIN. Guaidó iba seguramente en esa camioneta, ¿no? Exactamente. Y un comando del SEBIN llega, bueno, el SEBIN es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Es un poco, hoy hablaba con un colega venezolano, tristemente conocida como la policía política de Venezuela, porque el problema de la persecución política en Venezuela es serio, y es serio de verdad. El Foro Penal Venezolano, que es una de las organizaciones que sigue muy de cerca esta situación que tiene que ver con la persecución política y la situación de los presos políticos, habla hoy de más de 280 presos políticos, 281 para ser exacta al día de hoy. Bueno, esto pasaba con Guaidó. La situación no duró demasiado tiempo, de hecho se prolongó poco más de media hora, ¿no? La denuncia se hizo rápidamente por Twitter. Rosales, que es la mujer, Fabiana Rosales, que es la mujer de Juan Guaidó, rápidamente la denunció, se volvió viral. Por supuesto, los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. Rápidamente fue liberado, ¿no? Y Guaidó pudo ir a un acto en Vargas, que es su estado.
Pero ahora surgieron muchísimas cosas, ¿no? Hoy muchísimas preguntas. Bueno, por supuesto, antes de que sucediera este episodio, Luis Almagro, que es el titular de la OEA, saludaba la asunción de Juan Guaidó y fue una de las primeras personas en condenar lo que llamó, sin ningún prurito, el secuestro del presidente de la Asamblea Nacional. ¿No? Claro, porque hasta el propio gobierno de Venezuela, hasta el propio oficialismo, quien está a cargo de las comunicaciones oficiales del gobierno de Nicolás Maduro, dijo que los funcionarios del SEBIN habían actuado de manera unilateral, ¿sí? Con lo cual también surgen muchas preguntas respecto del control interno que tiene Maduro. Si no se está resquebrajando el gobierno, ¿no? Si no se está resquebrajando el propio gobierno de Venezuela. A esto sumale todos los frentes externos e internos, porque socialmente el hartazgo es absoluto en Venezuela. La expresión más clara de ese hartazgo es la diáspora y el éxodo venezolano que supera los 3 millones de personas. Y bueno, y hoy, justamente en relación a esto, circuló un audio, ¿no? Que en principio se hablaba mucho de este audio en redes sociales, que se le atribuía a Leopoldo López. El diario El Nacional de Venezuela lo dio como una declaración de Leopoldo López, que sería un audio de WhatsApp, en el que dice lo siguiente: es muy importante esto que pasó porque muestra un quiebre interno, muestra cómo hay mucha fragilidad en la cadena de mando. Veremos si esto es así, porque recordaba vos, porque el nivel de conflictividad es tal y la complejidad de esta situación es tal, que recordamos que no solamente, el chavismo no solamente tiene el control de las Fuerzas Armadas, por supuesto, hay una figura también muy fuerte, además de Nicolás Maduro, que es Diosdado Cabello, sino que también están esta suerte de milicias civiles que son los colectivos, ¿no? Que le prometen lealtad y casi cito textual, conforme y que no tienen una conducción, digamos, orgánica del Estado. No, son exactamente eso, son milicias civiles que prometían defender al gobierno de Nicolás Maduro fusil en mano, ¿no? Con la revolución hasta el final. Entonces, realmente la situación en Venezuela desde el punto de vista institucional, por supuesto, es dramática, pero también lo es desde el punto de vista social, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Gracias a vos. Nos vemos el lunes. Una pausa. Bien, hoy, por primera vez en 3 años, los 3 años que lleva de presidente, Mauricio Macri fue a Santa Cruz. Es raro, ¿no? Es raro que hayan pasado 3 años para que pueda ir a esa provincia tan emblemática, porque de ahí vinieron el matrimonio que gobernó antes que Macri, Néstor y Cristina Kirchner. Ahí gobierna una Kirchner todavía, Alicia Kirchner, la hermana de Néstor Kirchner. Sin embargo, la visita fue normal, Alicia Kirchner lo recibió. Conversaron, Macri dijo un discurso delante de ella. Bueno, primero hay que hacer una salvedad. Alicia Kirchner nunca fue Néstor o Cristina Kirchner en su manera de ser, ¿no? Es una persona más amable con la gente, con la política. Pero también me parece que no le quedan muchas alternativas, porque ella no tiene la posibilidad de tomar distancia del gobierno de Macri, del gobierno nacional, sea de quien fuere, no tiene posibilidad de hacer eso. Ustedes saben que todos los meses Santa Cruz necesita 400 o 500 millones de pesos que el gobierno nacional se los tiene que mandar para poder pagar los sueldos. Es una de las provincias más deficitarias del país, más deficitarias del país. Es una de las provincias más deficitarias del país. ¿Pero de qué provincia estamos hablando? No estamos hablando de Santiago del Estero o de alguna otra provincia que son pobres porque no tienen recursos. Santa Cruz es una provincia petrolera, con un turismo caro y con muy pocos habitantes. Y sin embargo, no han logrado administrar la provincia de tal manera que eso sea lo que debería ser, que es casi un emirato árabe. Han despilfarrado por ineptitud o por corrupción todos los recursos que han tenido. Todos los recursos. Fíjense que cuando asume Alicia Kirchner, hace 3 años también, porque ella asumió en el 2015, le dijo a los gremios que como la situación era así, iba a tener que despedir a
un porcentaje enorme de empleados públicos. La propuesta que hicieron los gremios, o la propuesta, digamos, que aceptaron los gremios a cambio de que no se despidiera a la gente, no se echara de su trabajo a la gente, es que no se aumentaran los sueldos. Es decir, en Santa Cruz hace 3 años que no se aumentan los sueldos de los empleados públicos, que son la mayor cantidad de empleados que tiene Santa Cruz, salvo los empleados de la industria del petróleo y de los comercios vinculados al turismo. Salvo eso, que son pocos, el resto todo es empleo público. Hace 3 años que no reciben aumento salarial. Entonces digo, si este fue el laboratorio del kirchnerismo, el kirchnerismo está gobernando Santa Cruz desde el año 91, es decir, desde hace 27, 28 años. En 1991 ganó Néstor Kirchner por primera vez la gobernación, ahí se quedó, y desde entonces el kirchnerismo, a través de un Kirchner o a través de alguien que los Kirchner ponía, no se fue del gobierno de Santa Cruz. Después de 27 años, el resultado de ese laboratorio kirchnerista es esto que estamos viendo en Santa Cruz. Una provincia rica, con pocos habitantes, con un déficit enorme, que necesita que el Estado Nacional le mande 400 millones o 500 millones de pesos todos los meses para pagar sueldos que no se aumentan desde hace 3 años. Este es el resultado de la gestión del kirchnerismo. Chao, hasta lunes.